Bienvenido a su programa Respuestas, con su anfitrión, el reverendo Moisés Román. Porque su pregunta es importante y ante una pregunta desafiante, una respuesta honesta. Respuestas. Saludos mis amados hermanos y amigos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Es muy grato estar con ustedes una vez más en este su programa Respuestas. A todos nuestros hermanos y amigos que en Centroamérica, Suramérica, Estados Unidos, el Caribe y en esta nuestra tierra, Puerto Rico, disfrutan de nuestro programa, sean ustedes una vez más bienvenidos. Damos también la más cordial bienvenida a toda esa gente linda que nos sintoniza a través del 104, Radio Redentor, a través del 1270, la estación del pueblo en Orlando, Florida, y a través del 88.1, Radio Revelación. Esperamos que el programa Respuesta hoy pueda ser de grande bendición y de grande edificación a la vida de todos y cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Dios les bendiga, pastor. Qué bueno que Dios te bendiga, Marisol. nos regala el Señor una noche más. Amén. Y ya tenemos preguntas, hay pastor. Preguntas, amén. Si hay preguntas. Y sobre todo ya comenzó esta semana donde hay a veces tantas preguntas en relación a la Semana Santa y toda esta... Déjame aprovechar, Blanquita, para los hermanos que nos escuchan a través de la radio. Los que nos escuchan a través de la radio nos pueden llamar. Estamos en vivo y puede llamar al 781-6868. 781-6868 y desde luego hacernos también su pregunta. Claro que sí. Y estamos con la ayuda de Dios, ¿verdad? Claro que sí. Hasta donde se pueda. Dios nos ayudará. De cierto os digo que estarás conmigo en el paraíso. Sí. La duda y la pregunta del hermano que nos llama es ¿cómo es posible que Jesús le haya dicho hoy estarás conmigo en el paraíso si Jesús tuvo un periodo de tiempo después de la resurrección en la tierra? Hay varios elementos que uno puede considerar ante esta pregunta. La primera de ellas, lo que implica estarás conmigo en el paraíso desde el punto de vista del contexto en el que Jesús hace esta expresión. Por ejemplo, era costumbre de los pueblos y de las naciones cuando una persona se consideraba un invitado digno para llegar a la casa de un rey, la forma y manera como se le hacía distinción, como se le reconocía digno, era precisamente llevándolo a través de los jardines del palacio. De hecho, todavía al día de hoy en Estados Unidos se practica que cuando el presidente lleva a alguien a los jardines de la Casa Blanca es porque lo está considerando un amigo digno. Todavía al día de hoy eso se practica en algunos lugares. Así que lo que Jesús probablemente le está queriendo decir a este ladrón es que en la eternidad está y estará dentro de un lugar digno. Estarás conmigo en el paraíso. Ahora, lo que es importante dentro de la experiencia de la fe cristiana es que el paraíso no es un lugar. El paraíso es Dios mismo. Amén. Y desde luego, estar en Dios es estar en el paraíso. Amén. Claro que sí. De nada serviría un paraíso sin Dios. Cuando las personas me hacen esta pregunta, yo tengo que meditar y digo, ¿y cómo podía ser el paraíso si Él no estaba allí? Para ser el paraíso es porque Él estaba allí. Porque lo que hace realmente al cielo, un cielo auténtico y extraordinario, no son ni las calles que parecen de oro, ni el mar que parece de cristal, ni las puertas que parecen de perlas. Lo que hace a un cielo extraordinario es precisamente como dice Juan, y no había necesidad de sol, porque Él mismo, con el resplandor de su gloria, lo alumbra todo. Así es que
indistintamente estuviese en el Seol o estuviese, si está en Jesús, está en el paraíso. Y si Jesús no está, pues no hay no hay paraíso. paraíso. Eso es así. Amén. Eso es así, Amén. 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 Siguiendo la misma línea, muchos consideran que este hombre pecador no Sí. debió ser como de los primeros que arrebataban el ir con Sí. Jesús al paraíso. Y este hombre era considerado impío. Pregunta a este hermano, ¿qué significa ser impío? Bueno, realmente no es considerado el ladrón un impío. No, porque un impío es aquel que conociendo la piedad no la practica. En el caso de este ladrón era un inconverso, no se había convertido. De hecho, no necesariamente encontraremos impíos entre los inconversos, pero sí podremos encontrar impíos entre cristianos, porque ya necesariamente quien no practica la piedad, entonces es un impío. Y en ese sentido, pues, aplicando bien el término etimológicamente, pues uno puede llegar a esa conclusión. Claro, tradicionalmente se le llama a este ladrón el buen ladrón. Y pues obviamente pues la gente le llama el buen ladrón porque le han tomado simpatía. Parece que el tipo es buena gente, da la impresión que es un tipo simpático, pero a fin de cuentas no podemos olvidar que estaba en la cruz por ladrón. Ahora, lo de buen ladrón hay que validarlo, no tanto en términos de que era buena gente, porque nadie se salva por ser buena gente. Lo de buen ladrón hay que validarlo porque en fracciones de segundo se robó el cielo. Fíjate que el otro tuvo la misma oportunidad y sin embargo no hizo ni siquiera el intento. Este, mirando a Jesús, le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Como quien dice, estoy reconociendo que tú eres el Rey Mesías. Y si reconocía que Jesús era el Rey Mesías, para eso vino el Hijo de Dios. Claro. Para todo aquel que le reconozca como Rey y como Mesías, pueda ser salvo. Tremendo. Creyó que Jesús era el Mesías. Una de las cosas que encontramos en la Escritura es que Juan predicaba acerca del que habría de venir, del Mesías. Y la pregunta aquí está basada en Mateo capítulo 11, versículo 14. Sí. Y si quieres recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Y la pregunta, ¿por qué Juan Bautista no recibía este título? Sin embargo, Jesús lo afirma, que él era el Elías que había de venir. Okay. Mira, es interesante que hubo un movimiento en el primer siglo de la era cristiana que de alguna manera querían reconocer a Juan el Bautista como el Mesías. Y desde luego los evangelistas se dieron a la tarea de tomar una serie de datos en la interrelación de Jesús con Juan el Bautista y de Juan el Bautista con la gente en términos al tema de Jesús. Y a la conclusión que llegaron los evangelistas es que el mismo Juan el Bautista admitía que él no era sino una voz que clamaba en el desierto, y cuando se refirió a Jesús dijo, este es el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Ahora, en Israel se afirmaba que antes de llegar el Mesías iba a aparecer Elías. Y que probablemente el Mesías, afirmaban otros, era Elías mismo retornando. O sea que ellos creían en el Elías quizás que había ascendido al cielo, que habría de volver nuevamente a la tierra. Sí, había por parte de los fariseos esa creencia. Y desde luego, pues, si esa es la creencia que hay entre los fariseos, pues la mejor respuesta para ellos es, este es el Elías que había de venir. Ustedes estaban esperando un Elías, pues mira, aquí lo tienen, este es el Elías desde el punto de vista figurativo. El Elías que había de venir no es el profeta que se fue.
el Elías que había de venir es este que está frente a ustedes. Y desde luego Jesús estaba consciente que él era el enviado del Padre. Por eso Juan el Bautista no lo acepta, pero Jesús sí acepta el planteamiento. Pastor, el hecho de que Elías fuese tan duro en el mensaje, tan duro en la palabra, y Juan también, quizás eso lo relacionaban con Elías en cierta medida. Bueno, desde luego, Elías se convirtió probablemente en el profeta que salvaguardó todo lo concerniente al pueblo de Israel. La economía de Israel, la moral de Israel, la fe de Israel. Todo eso, obviamente, Elías jugó un papel vital para proteger, para cuidar esos patrimonios de la nación judía. Y desde luego Juan el Bautista estaba también en la misma posición, porque Juan el Bautista postulaba y planteaba un profetismo que confrontaba a la nación, un profetismo que confrontaba a los religiosos de su tiempo, y Elías era un profeta que confrontaba a la nación y a los reyes de su tiempo. Por eso ese La paralelismo relación, que sí, se hacía exactamente. con respecto a Elías y a Juan el Bautista. Interesante ese planteamiento. Maravilloso, a mí me fascina, y sobre todo hablar de Juan el Bautista como el amigo del novio. Eso tiene una pureza extraordinaria y una afirmación de cumplimiento profético maravilloso. Qué bueno sería que algún día pudiésemos tocar eso. ¿Sabe por qué? Porque usted lo trajo una vez en la iglesia, y es rico, Sí. es rico. Ojalá algún día. Amén, amén, Marisol. Eso es así. Salen muchas opiniones, ¿verdad? Y teorías sobre eso. Pero aquí habla alguien justamente del momento de la crucifixión y pregunta, ¿qué pasó con María después que Jesús murió y subió al cielo? ¿Qué pasó? Bueno, hay algunas tradiciones que dicen que María fue acompañada por Juan y que visitó algunos lugares, al punto de que hay inclusive hasta en España lugares donde se dice que María pudo haber llegado. Pero todo esto es simplemente dentro del marco de una tradición. No hay ninguna evidencia que demuestre tal cosa. Ahora, sin embargo, cuando uno observa los evangelios, hay una palabra clave en los evangelios que dice que María guardaba todas estas cosas en su corazón. Y esa palabra es clave, porque eso quiere decirnos dónde estaba María en el momento en que se empezó a escribir los evangelios, sobre todo en el momento en que se empieza a escribir Marcos. ¿Dónde estaba María? Pues María estaba en Jerusalén, porque el planteamiento de que ella guardaba todas estas cosas en su corazón revela que tuvieron que irle a hacer entrevistas a María. Entrevistas que la iglesia primitiva no tenía de primera mano, porque la iglesia primitiva de primera mano lo que tenía era el testimonio de la resurrección, pero el testimonio del nacimiento de Jesús, el testimonio del encuentro del ángel con María, siendo ella una doncella, el testimonio de su prima Elizabeth y el encuentro con María. Nada de eso. La salida a Egipto, el que no hubiera un lugar para ella poder dar a luz, el que se perdiera a los 12 años, toda esa data, toda esa información, no la tenían los discípulos aún hasta después de la resurrección. Esa data la traen ellos posterior a la resurrección de Jesús, cuando empiezan a escribir los evangelios. Y allí se dice con perfecta claridad que estas cosas María las guardaba en su corazón. Lo que quiere decir que María, con toda probabilidad, estuvo en Jerusalén. Pastor, hay uno de los evangelios que utiliza a María como fuente para escribirlo, ¿no? Dentro de lo que son los evangelios sinópticos. Bueno, Marcos tiene que haber utilizado fuente de María, y así con toda probabilidad los otros. Obviamente
lo que impacta es el testimonio de los evangelistas. María guardaba esto en su corazón. Bueno, pues si lo guardaba en su corazón es que no se lo había dicho a nadie. Y si no se lo había dicho a nadie, se lo dijo a ellos por primera vez. Si lo dijo a ellos por primera vez, o como algunos dicen que hay una fuente denominada la fuente Q en honor a Cuey. Bueno, yo, de verdad, eso pues... El problema es que la gente habla de esa fuente como si esa fuente existiera y uno le pregunta, ¿y existe? No, no existe tampoco. Pues entonces, bueno, pero eso es harina de otro costal. Pero si aún Juan, Mateo, Marcos, Lucas, si aún ellos tuvieron que ir a esa fuente, alguien tuvo que haber entrevistado a María, porque ella lo guardaba en su corazón. Ella no se lo dijo a nadie hasta que no le preguntaron. Sí. Pastor, y si usted oye, son cosas que una madre guarda en su corazón. Sí. Nosotros que somos madres sabemos que son como anécdotas de nuestro hijo que amamos mucho y lo atesoramos. No se lo decimos a nadie, a menos que nos pregunten. Hasta que no se dé esa oportunidad. Hasta que no se dé, eso es así. Amén. Adelante. Amén. Este hermano nos está viendo por la televisión y hace esta pregunta. El término bendecido seas o te bendigo, ¿son estos términos correctos o el Dios te bendiga es el correcto? Mire, querido, yo prefiero usar el Dios te bendiga. Yo prefiero poner en la fuerza, en la autoridad, en la soberanía de Dios, la bendición. Pero cuando una persona... por ejemplo, un querido amigo hoy con quien conversaba por teléfono me dice, Moisés, te bendigo. Hoy, eso, lo que está involucrado ahí no es solamente un deseo de bendición puramente estereotipado, es el anhelo y el deseo del corazón, de forma auténtica. Y desde luego cuando una persona lo dice de esa manera, a mí me parece que lo dice bien, ¿no? O sea, yo creo que no debemos estar un patrón, buscando la sintaxis. No, yo creo que lo dice bien. Igual que cuando dicen eres bendecido en el Señor. Claro, si me dan a escoger, como hasta ahora me han dado a escoger y yo he escogido, pues yo prefiero decir Dios te bendiga. Yo prefiero que esa facultad soberana la tenga Él. Amén. Y no yo. Pero no veo que haya un acto de arrogancia ni de soberbia por parte de la gente que puede decir te bendigo, eres bendecido o bendecido. No le veo ese elemento de arrogancia. Quien puede juzgar los corazones a fin de cuentas es Dios. Es Dios. Y en nuestros tiempos pedíamos la bendición a mami, al abuelo, nos decían, Dios te bendiga. Sí, no, y que a mí me parece que dejar en manos de Dios la bendición es mucho más importante. Es prerrogativa de Dios. Pero por el otro lado, pues mira, el que puede conocer realmente el corazón de ese que dice bendecido o de ese que dice te bendigo, por lo menos de parte de mi amigo, yo sé que cuando me dice yo te bendigo, óyeme, lo que me está deseando es la bendición del Señor. Genuino. Amén. Y yo creo que toda la comunidad de fe y toda la iglesia somos bendecidos por tener en nuestras manos la palabra de Dios. Sí. Y hay una persona que nos llama porque tiene Biblias viejas. Y entonces dice, ¿qué hago con estas Biblias viejas? Porque ya están rotas y están deshechas. ¿Qué hago con ellas? ¿Las puedo tirar? Mire, hay entidades que las piden. Y las piden porque las arreglan, las encuadernan y entonces las distribuyen de manera gratuita a instituciones carcelarias, a lugares, ¿verdad? En Centroamérica, Suramérica, donde tal vez se hace un poco más difícil para una persona alcanzar una Biblia. Otras personas pues ya sencillamente terminan prescindiendo de ellas. Querido, el respeto a la Escritura y el amor y el temor a la Escritura no es a las páginas, es al contenido. Es al contenido, es el mensaje que está ahí. Obviamente a todos nos pasa lo mismo. Llega el momento y uno dice, Dios mío, ¿y ahora qué hago? Pero a fin de cuentas,
los que somos amantes de Biblia y tenemos colecciones de Biblia, pues yo soy amante de Biblia y yo tengo en mi casa un cuarto que mi esposa me tiene prohibido invitar a gente allí a la oficina, pues yo tengo un reguero de libros por todos lados. Y de Biblias. pero a veces tengo de una misma Biblia una versión, dos versiones, pues lo que hago es que las regalo. Pero si tuviese en mis manos una Biblia que ya no tiene uso, que ya ha perdido páginas, yo creo que yo puedo prescindir de ella sin tener esa angustia y esa agonía de que he votado la palabra de Dios. No, porque el mensaje de la palabra de Dios es lo que es importante del libro. No es la página que está escrita, la página es papel. El mensaje que está ahí es lo que es poderoso. Vamos a una pausa y regresamos con más de respuesta. Este programa llega a ustedes gracias a Dr. Luis A. Rivera Colón, especialista en medicina interna y miembro activo de American Diabetics Association. Atendemos pacientes con diabetes, hipertensión, problemas de lípidos, tiroides, artritis, entre otras condiciones de salud. Realizamos certificados de salud en 48 horas. Si deseas comunicarte con el Dr. Luis A. Rivera Colón, puedes hacerlo a los siguientes números telefónicos: 787-792-5566 o al 787-273-1946. ¿Pagas demasiado por tu electricidad? Aquí te va una idea. Cambia a energía solar y ahorra dinero. Así de sencillo. Con Sunova, solarizar tu hogar es más fácil que nunca. Nosotros proporcionamos los paneles solares y tú recibes la electricidad. Uno de nuestros instaladores asociados instalará el sistema sin que a ti te cueste nada. Sunova se encarga de que todo funcione a la perfección y de reparar cualquier daño si es necesario. Tú solo ahorras. No tienes que dar un pronto ni anticipo alguno. Tampoco tendrás molestias ni costos de mantenimiento. Con Sunova. Este segmento es auspiciado por La Buena Mesa de Oscar, restaurante vegetariano localizado en la calle Loíza y 65 de Infantería. Jesucristo. Vamos a continuar. Pregunta a este hermano porque está preocupado. Sí. Que así como él dedica tiempo a la meditación, Sí. cuando está leyendo la Biblia y le llega una llamada, él quiere saber si es pecado o si está muy mal, que él tome el teléfono y lo conteste. ¿Está mal eso, que deje la Biblia, escuche el teléfono? No, yo creo que lo que tiene que usar es su criterio sobre eso. Bueno, pues si es una llamada que amerita atender y tiene que atenderla, bueno, pues ahí está la Biblia, ahí está la palabra de Dios, esperará por usted. Si algo Dios sabe hacer perfectamente bien es esperar por nosotros. Así que ahora, si es alguien que puede esperar y usted está haciendo su experiencia devocional, bueno, pues ahorita te contesto. Exacto. Déjame seguir disfrutando mi lectura con la Sagrada Escritura y me parece muy bien. Sí, eso es como que la Prioridades. reverencia, el Ajá. sentir, como que están ofendiendo al Señor, pero no necesariamente. Pero yo tengo que decir con toda honradez, yo admiro más la gente que tiene ese respeto, esa deferencia a la palabra de Dios, que aquellos que toman las cosas extraordinarias como ordinarias. Yo conozco personas que tienen un lugar para poner la Biblia en su casa, un lugar, no la ponen en cualquier lugar. Conozco personas que bajo ninguna circunstancia se sentarían encima de una Biblia. No lo harían jamás. Conozco personas que cuando abren la Biblia entran en procesos de profunda reverencia porque saben que es la palabra de Dios que va a ministrarle a su vida. A mí me parece que esa mística no debe desaparecer, por el contrario, Sí, debemos abogar para que esa mística crezca, porque a fin de cuentas estamos ante el libro sagrado. Amén. Y yo creo que si estamos ante el libro sagrado debemos responder con la seriedad que eso implica. Eso es bien importante, pastor, definitivamente lo que acaba de mencionar, porque hay personas que realmente
no les importa. Sí. nada No le de dan eso y prioridad en su no le vida. dan prioridad, Eso es correcto. así. Pastor, sabe que en las epístolas paulinas encontramos mucho el que Pablo mencionara a los ancianos, los presbíteros. Entonces, la duda y la pregunta de este hermano que llama es, ¿quiénes son los ancianos en la Biblia? ¿Son personas mayores o son personas que están ya viejitos o, No. o son los que tienen alguna posición en la iglesia? No, el término anciano en el Nuevo Testamento básicamente es el término que se utiliza para aquellos pastores que atendían comunidades de fe. No eran comunidades grandes, eran comunidades pequeñas. Y desde luego donde se reunían por lo general era en las casas, no eran en templos tampoco. Y a esa gente, pues obviamente se les denominó ya para el segundo siglo, ya a finales del primer siglo, entonces empezó a denominársele como ancianos. Los que ayudaban, los que colaboraban. Sí, pero eran pastores, eran pastores. Los laicos obviamente se denominaban como el cuerpo de Cristo, pero esos que tenían la responsabilidad de la enseñanza y del pastorado se les reconocía como ancianos. Amén. Yo creo que está clara la duda, ¿verdad? Exactamente. Amén. Y la respuesta también. Amén. Eso es así. Ayer estuvimos celebrando el Domingo de Ramos, Sí. esa entrada triunfal que tuvo Jesús a Jerusalén. Pregunta este hermano, ¿qué significa el símbolo del pollino? ¿Por qué escogió Jesús un pollino para hacer su entrada a Jerusalén? Para el cumplimiento profético. La profecía decía perfectamente clara que iba a entrar en un pollino. Y desde luego, para el cumplimiento profético, pues tenía que ser como la profecía había sido dada. Amén. Bueno. El cumplimiento de la palabra. Amén. Así mismo. Lo que pasa es que ellos también, yo creo que pensaban que en de Jesús entrara en un caballo, como si fuera Un líder militar. Bueno, un líder militar. Yo creo que nadie lo esperaba. Nadie esperaba que él entrara en un caballo, porque la práctica del conquistador, una vez conquistaba, era bajarse del caballo y entonces entrar en un pollino. De hecho, el Macabeo, el gran héroe de la historia judía en aquel tiempo antes de Jesús, cuando entró a Jerusalén, luego de haber alcanzado el triunfo contra aquel rey malévolo y perverso, entró en un pollino, porque era la forma de demostrar que ahora se entraba no a conquistar, sino que se entraba a servir, se entraba a restaurar, se entraba. Qué tremendo. Entonces, obviamente, la implicación de Jesús entrar en un pollino, de hecho, el término hosana, que hoy es un término de adoración y que es un término de cántico y de alabanza, en aquel tiempo no era. Hosana significaba, reconozco que esto está malo, ven a salvarnos. Exactamente. Ven a salvarnos, ven a salvarnos. Por lo tanto, cuando la multitud empezó a gritar, hosana al que viene, hosana al que viene en el nombre del Señor, lo que estaba diciendo es, esto está bien malo, por favor, ven a salvarnos. Y el que Jesús entrara en el pollino era precisamente el mensaje de que no vengo a destruir, vengo a salvar. Amén, qué tremendo. Bueno, vamos a pasar del Nuevo Testamento al Antiguo Vamos. Testamento, pastor. Y una pregunta, Dios le dijo a Moisés que le hablara a la peña y que no la golpeara. ¿Por qué? Bueno, Dios da instrucciones y el por qué no lo sabemos. O sea, hubo un planteamiento que me hizo una persona en días pasados. Me dijo, mire, muchas veces yo no estoy de acuerdo con lo que Dios me pide. De hecho, no tengo que estar de acuerdo con lo que Dios me pide. Y yo dije, válgame, me encontré con un rebelde. Me dice, pero ¿sabes qué? A pesar de que no estoy de acuerdo o no esté de acuerdo, tengo que hacerlo. Amén. Y tengo que hacerlo como Él lo pide. No estoy de acuerdo, pero lo tengo que hacer. Dios le dice a Moisés, llana y sencillamente, toca la piedra, toca la peña. Pues si esa es la instrucción,
Pues entonces uno tiene que proceder de acuerdo a la instrucción. Entonces, el por qué Y no si lo le dice sabemos. que le hable, pues hable. Habla. Exacto. No, la instrucción, uno responde a la instrucción de Dios. Exacto. A la instrucción de Dios, porque esto tiene una enseñanza, esto tiene, tal vez alguien pudiera decir una moraleja, y es que nosotros no podemos tomar por ordinario lo que es extraordinario. Y lo extraordinario allí no era la peña, lo extraordinario allí no era el agua, lo extraordinario allí no era la vara, lo extraordinario allí era la instrucción de Dios. Y eso había que tomarlo con tal precisión que no se podía hacer nada que fuera contrario a ello. Pues Moisés cometió el error. Y tuvo que pagar Sí. las consecuencias de su error. Eso pasa. ¿Por qué a Jesús se le llama el hijo de David y el hijo del hombre? Bueno, porque esto tiene una implicación teológica y profética extraordinaria. Jesús es verdadero Dios y es verdadero hombre. Desde luego, dentro de la profecía judía, el profeta de Israel había dicho que Dios enviaría el Mesías de la descendencia de David. Lo interesante es que los religiosos no lo veían y los ciegos lo veían. Increíble. Qué tremendo. Los que están gritando a boca de jarro, Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros, son ciegos. Los religiosos no lo veían, los ciegos lo veían. ¿Qué quería demostrarse con eso? Que él era verdaderamente humano y era el cumplimiento de la promesa que Israel esperaba. Israel esperaba que el rey viniera precisamente de la descendencia de David, porque así le había sido profetizado. Y obviamente fueron tan ciegos que no vieron que Jesús realmente venía de la descendencia de David por parte de su padre y por parte de su madre. Y alguna gente tal vez querrá buscar la quinta pata y decir, sí, pero José no era el padre. Sí, José fue el padre. Porque dentro de la ley judía, José admitió ser el padre de esa criatura y aun cuando no era el padre natural, porque era fruto del Espíritu Santo, el haber aceptado a Jesús como hijo y haber recibido a María con su embarazo, prácticamente lo convertía en padre legítimo de la criatura. Correcto, qué tremendo. La palabra de Dios es maravillosa. Pastor, siempre surgen las dudas en términos de del Apocalipsis y es algo que se pregunta mucho la gente en relación a lo porvenir. Pero esta persona lo que quiere es que usted le abunde un poquito acerca del mensaje que se le dio a la Odisea, cuando dice, te vomitaré de mi boca. Y ahí pues dice, por cuanto ni eres frío ni caliente. Sí, obviamente lo que está usando aquí el Cristo resucitado es precisamente lo que conocemos del agua tibia, que es un vomitivo. Es un lenguaje bien común. Ahora, lo que es interesante dentro de la expresión es, número uno, la arrogancia de la Odisea, la soberbia de la Odisea, y dónde la Odisea tenía puesto el corazón. La Odisea no tenía puesto el corazón en la fe, tenía puesto el corazón en el dinero, tenía puesto el corazón en las riquezas. Fíjate que el Cristo resucitado le dice, tú dices que eres rica y yo te veo pobre, miserable. O sea, qué tremendo. Tú dices que tienes ojos para ver y yo te veo ciega. Úntate colirio en los ojos para que puedas ver, porque para mí eres ciega. O sea, es esa conducta desacertada de la Odisea la que está siendo refutada aquí. Y desde luego es conducta de soberbia, de arrogancia, de prepotencia. Eso tiene que decirnos cosas a nosotros bien interesantes. Y era iglesia. Sí. No. Era iglesia y estaba en las manos
en las manos del resucitado, Sí, porque amén. esta es una de las cosas más extraordinarias de la fe, que yo a veces pienso que muchos cristianos todavía no la han asimilado. Ujú. Mientras se tiene vida, hay oportunidad Amén. en las manos del Señor. Amén. En las manos del Señor, mientras se tiene vida, hay oportunidad. Y el Cristo resucitado tenía en su mano a la iglesia de la Odisea y caminaba alrededor de su candelero. Ahora, le está haciendo la advertencia y le está haciendo saber que si no cambia de parecer, no cambia de actitud, entonces va a correr graves y serios riesgos. Es interesante que esa iglesia de la Odisea se ubica hoy en día. De hecho, se ubica dentro de los territorios donde el cristianismo una vez floreció y nunca más volvió a surgir. Qué tremendo. Pero usted acaba de mencionar algo bien interesante que pues yo creo que las personas deben de reconocer y aceptar que Dios da oportunidades. Oh, sí. O sea, no te desecha para siempre. No. A mí me maravilla, claro, a veces uno se topa con gente que toma el Apocalipsis para meter miedo. Para mí el Apocalipsis no es un libro de miedo. Yo puedo leer el Apocalipsis y acostarme a dormir como un lirón, feliz de la vida, porque el Apocalipsis para mí es un libro de esperanza. Imagínense qué esperanza extraordinaria que me dice que un día el bien va a destruir al mal. Es un libro de esperanza. Amén. Un libro de esperanza que le responde a una cantidad indeterminada de cristianos en el siglo segundo que están sufriendo persecución, castigo, muerte por causa de la fe, y se le dice, no, mira, el Cristo está sentado a la diestra del Amén. Padre. Tiene control total, control total, soberano y absoluto. Y a mí me parece que eso es esperanza. Amén. El plantear que Él viene es esperanza. Y el hacer saber que habla de 7 candeleros de oro, que son 7 iglesias. ¿Verdad? Y dice que habla de 7 estrellas que están en su derecha, en su diestra, que son las 7 iglesias. Y cuando uno mira, hay 7 iglesias. Y uno dice, qué interesante, que tenía en su diestra a la de Filadelfia, pero tenía también en su diestra a la de la Odisea, Amén. que caminaba alrededor del candelero de la de Filadelfia y caminaba también alrededor de la Odisea. Lo que hace entender es que mientras hay vida, hay esperanza. Ay, amén. Amén. Gloria Eso a es Dios. así. Pues tenemos una pregunta de República Dominicana Ah, que qué nos bueno, acaba de qué llegar. bueno. Y pregunta, si al final de una predicación, de un culto, el pastor no hace un llamado, ¿verdad? No mueve a los hermanos a que vengan al frente o a convertirse Sí. o a reconciliarse con Dios. ¿Hay algún significado? ¿Qué pasa? Bueno, que al pastor se le olvidó. Y hay que acordárselo. Yo creo que siempre que se predica la palabra de Dios debe haber una respuesta. Debe haber una respuesta. Aun cuando no haya gente para convertirse. Desde luego, yo tengo que decir esto y lo digo con dolor. Lo digo con mucho dolor. Pero se ha perdido la práctica bíblica de llamar a la gente a la conversión. Yo veo programas televisivos, actividades religiosas, donde no se llama a la gente a la conversión. Y después nos preocupamos porque la gente no se está uniendo a las filas del Evangelio. Esto no es una cuestión automática. La persona tiene que confesar con su boca que Jesucristo es el Señor. Y tiene que hacer pública confesión de sus pecados. Y yo creo que es importante que la iglesia no pierda de perspectiva, número 1, invitar al pecador a convertirse e invitar al oyente a responder a lo que la palabra de Dios le ha dicho, aunque sea con un amén.
pero debes responder. Vamos a una pausa y regresamos ya mismo con más de respuestas. Este programa llega a ustedes gracias a Dr. Luis A. Rivera Colón, especialista en medicina interna y miembro activo de American Diabetics Association. Atendemos pacientes con diabetes, hipertensión, problemas de lípidos, tiroides, artritis, entre otras condiciones de salud. Realizamos certificados de salud en 48 horas. Si deseas comunicarte con el Dr. Luis A. Rivera Colón, puedes hacerlo a los siguientes números telefónicos: 787-792-5566 o al 787-273-1946. Dental Health Group, especialistas en cirugía dental y pediátrica. Realizamos tratamientos preventivos, manejos pediátricos, root canal, cirugía de cordales y extracciones, sedaciones, estética dental, ortodoncia, Invisalign, dentaduras, implantes, entre otros. Para citas puedes llamar al 787-998-5255. Búscanos en Facebook. Este segmento es auspiciado por Bright Brains. Aceptamos pacientes con Triple S Reforma para evaluaciones y terapias del habla, lenguaje y lectoescritura. Estamos de regreso. Este es el segmento más corto, pero todavía podemos contestar algunas preguntas más. Así que adelante, Blanquita. Claro que sí, pastor. Y quiero mencionar que el programa Respuesta está a través de Facebook. Sí. Y a través de Facebook nos llega una pregunta. Esta hermana dice: yo fui católica y hace unos meses pues acepté a Cristo como mi Salvador, pero ella tiene una duda en términos de la experiencia del Espíritu Santo, sí. Porque ella pregunta que escucha a las personas en la iglesia hablar en lenguas. Ella quiere saber si esas personas, cuando hablan en lenguas, ellas están entendiendo lo que dicen, o si en algún momento lo van a entender, o si en algún momento ella lo va a entender. En fin, que la duda de ella es más relacionada a lo que es el Espíritu Santo o la manifestación del Espíritu Santo dentro de la iglesia. Bueno, a eso que usted llama el Espíritu Santo o una manifestación no es otra cosa que un don. El término bíblico es don, es un don. Obviamente, todos los que venimos de la experiencia pentecostal, pues como resultado de ello, pues tal vez podemos utilizar otros tipos de expresiones, pero de lo que estamos hablando precisa y categóricamente es de un don, del don de lenguas. Ese don adviene a la experiencia de muchos cristianos, de muchas cristianas, en muchas denominaciones. Y llana y sencillamente es un don para la edificación personal. Es un don que edifica a la persona que habla en lenguas. No necesariamente tiene que entender lo que está diciendo. Ahora, en un lenguaje bien simple y bien sencillo, sí podemos descubrir que quien habla en lenguas vive una experiencia que yo me atrevería a definirla como una catarsis del espíritu, una catarsis del alma. Y escuchando a un amigo de hace muchos años, me decía: después de esa experiencia yo me siento como una plumita, livianito. De eso es que se trata la experiencia. Claro, si hay la necesidad por el Espíritu Santo, dice la Escritura, de que lo que esa persona está diciendo lo entiendan otros para que a su vez sean edificados, entonces se requeriría otro don, el don para interpretar esas lenguas. Desde luego, si no hay ese don para interpretar las lenguas, lo que dice la Escritura y lo que plantea el apóstol San Pablo es que la experiencia sea una experiencia breve, sea una experiencia corta en el culto, por una sencilla razón, porque la enseñanza de la Escritura va en prioridad por encima de la experiencia del que habla en lenguas. Es una experiencia linda, es una experiencia maravillosa, es una experiencia sublime,
no acontece necesariamente en todos los creyentes, en todos los cristianos. Desde luego, ojalá todos lo pudieran experimentar, pero si hay alguien que no lo experimenta, no tiene que sentirse un ciudadano de reino de segunda clase, ni un cristiano inferior, porque a fin de cuentas todos los cristianos tenemos al Espíritu Santo. Amén. Lo que tal vez no tengamos es el don de lengua, que es otra cosa. Sí, y aparentemente ya ha visitado algunas iglesias y quizás Sí. el hecho de que unos hablen lenguas y otros hablen lenguas, y el apóstol Pablo, pastor, es bien claro en términos Sí. de lo que es el orden de hablar en lenguas. Lo que dentro pasa de es la que iglesia. cuando Quizás eso la tiene un poquito cuando la experiencia confundida. del hablar en lengua se da dentro del contexto de una comunidad pentecostal, muchas veces la experiencia sobrepasa la teología. Y eso, pues, desde luego, yo creo que es propio excusar a la comunidad. No es que estemos diciendo que está correcto, pero a mí me parece que una persona que habla en lenguas debería estudiar teológicamente lo que está experimentando en su vida. Amén. Y porque estudie teológicamente no va a dejar de hablar en lengua, ¿sabe? No va a dejar de hablar en lengua, porque esa es una experiencia que yo amo, que yo aprecio y que doy y agradezco al Señor el privilegio de poderla disfrutar. Pero uno tiene que darse a la tarea de estudiar la Escritura. Hay gente que piensa que si estudian mucho teológicamente dejan de hablar en lengua. Y yo creo que quien habla en lenguas debería estudiar bien las Escrituras para saber cuál es el don que tiene. Pero lamentablemente si nos topamos con comunidades que muchas veces por estar en consecución de la experiencia pierden de perspectiva la importancia del estudio teológico sobre la experiencia. Correcto, ya ese es otro tema Sí, más, sí. más Sí. profundo. Pues muy relacionado, tenemos a un hermano en Cabo Rojo Sí. que nos pregunta si él ve a una persona hablando en lenguas y si la ve danzando, pero le viene un pensamiento de duda y dice, esta persona quizás no tiene el don o no tiene el Espíritu. ¿Eso es una blasfemia al No, Espíritu Santo? no, el no, dudar del no. Espíritu que mueve a esa persona No. a la manifestación. No es una blasfemia en lo absoluto, no lo es. Eso simplemente pues una condición humana. Uno dice, ¿será eso una experiencia emocional? Exacto. ¿Será eso una experiencia auténtica? ¿Será eso una experiencia real? Pero eso no No, es. esa duda no. Eso no es una blasfemia contra el Espíritu Santo. No. Pastor, sabe que hace un ratito estábamos hablando de Moisés y la experiencia de la Ajá. roca. En este caso, pregunta a esta persona, ¿por qué Dios mató a Usa cuando tocó el arca del pacto? Por soberbio, arrogante y por tomar lo que dije al principio, lo que es extraordinario como ordinario. O sea, Usa era un pretencioso. Cuando uno mira la naturaleza de su acto, la instrucción era clara, no se puede tocar. Pero cuando él vio de momento que los bueyes como que se trancaron y el arca podía caerse, a él nadie lo mandó a hacer lo que estaba haciendo. Estos son admoniciones que nos deben poner a nosotros en perspectiva de cuál debe ser nuestra responsabilidad frente a Dios. Nosotros, y lo vuelvo a repetir, yo creo que hoy es cuando más yo he repetido la expresión, Sí. nosotros no debemos tomar lo extraordinario de Dios como cosa ordinaria. Mire, yo creo que es mejor errar respetando y no presumir de claridad en actos irrespetuosos frente a Dios. Sí, hay que tener Hay que tener mucho cuidado. Nosotros hay ocasiones que aquí surgen preguntas porque vivieron un evangelio quizás de nuestros abuelos y cómo eran ellos. Sin embargo, ahora como que se ha ido demasiado al otro extremo, Sí, ¿verdad? no. Entonces Liberal. uno tiene que tener mucho cuidado. Sí, Digo, no es que tengamos miedo, Sí. sino pensar que las cosas de Dios No, tienen su lugar. el temor a Dios no es miedo, es temor. Y respeto. Es entender que estamos frente a un ser extraordinario. Yo no puedo actuar.
A veces yo escucho gente con unas expresiones para referirse a Dios, para referirse a Jesús, que yo digo, bueno, yo no voy a juzgarla, pero yo no caería en esa trampa. O sea, yo creo que cuando yo voy al tribunal me tengo que referir al juez como su señoría. Así es. Y cuando voy al especialista me tengo que referir a él como médico. Y cuando voy a la universidad y me siento en el aula, tengo que reconocer al que me está enseñando como maestro, y en ocasiones tengo que reconocerlo a base de su logro académico, como doctor. Si yo voy ante Dios, yo debo entender que yo estoy ante el soberano. No debo asumir una postura donde, y lo vuelvo a repetir de nuevo, donde lo extraordinario lo vea como ordinario. Así es. Rápido. Vamos a ver si seguimos con la misma línea de las lenguas, porque parece que sí, esto ha eso traído mucho. mucha curiosidad. Inquieta a los hermanos. Satanás, ¿puede también imitar ese don de lenguas? Mira, la experiencia del hablar en lengua es la experiencia de un don del Espíritu Santo que viene a depositarse a la vida de un ser humano. Y ese ser humano pudiera muy bien hablar en lenguas, en la glosolalia, que es a lo que nos estamos refiriendo, no a dialectos, idiomas. Muy bien, pudiera hacerlo de modus propio, o muy bien pudiera hacerlo bajo una inspiración que no sea de Dios. Ahora, por eso es que es importante que a la hora de trabajar con el don, con el carisma de las lenguas, conozcamos bien la teología, porque a todo el que habla lengua no le podemos decir que es de Dios, porque hay que escudriñar cuál es la fuente de su experiencia carismática, porque si la fuente de su experiencia carismática no es las Sagradas Escrituras, entonces hay que tener cuidado. De eso es que se trata. Y yo no tendría ninguna duda que el mal también pudiera utilizar el recipiente humano a un ser humano para hacer cosas que no provienen de Dios. No tenemos tiempo para más. Se nos ha acabado el tiempo. El tiempo que nos queda es el que siempre utilizamos para agradecerle a usted el que haya compartido con nosotros hoy este es su programa Respuesta. En la pantalla de su televisor está la dirección a la cual usted puede escribirnos. Los que nos sintonizan por la radio nos pueden escribir a Respuestas. Box 1462, Trujillo Alto, Puerto Rico 00977. Repito, Box 1462, TA, Trujillo Alto, Puerto Rico 00977. Si dentro de sus posibilidades está el poder ayudarnos, envíenos su ayuda económica. Con ella podremos continuar con otro programa más de respuesta. Déjanos orar a Dios por usted. Señor, gracias te damos porque en esta hora hemos podido llegar a tantas vidas, hemos podido alcanzar corazones, hemos podido dar tu palabra y yo sé que muchas vidas la han recibido. Te rogamos en el nombre de Jesús que cada una de estas palabras que han salido de nuestros labios hayan sido edificantes, hayan sido palabras que purifiquen y palabras que transformen vidas. Permítenos seguir siendo bendición. Te ruego bendición para todas las personas que han estado con nosotros en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Será entonces hasta nuestro próximo programa, Dios mediante. Este programa llega a ustedes gracias a Dr. Luis A. Rivera Colón, especialista en medicina interna y miembro activo de American Diabetics Association. Atendemos pacientes con diabetes, hipertensión, problemas de lípidos, tiroides, artritis, entre otras condiciones de salud. Realizamos certificados de salud en 48 horas. Si deseas comunicarte con el Dr. Luis A. Rivera Colón, puedes hacerlo a los siguientes números telefónicos: 787-792-5566 o al 787-273-1946.
¿Pagas demasiado por tu electricidad? Aquí te va una idea. Cambia a energía solar y ahorra dinero. Así de sencillo. Con Sunova, solarizar tu hogar es más fácil que nunca. Nosotros proporcionamos los paneles solares y tú recibes la electricidad. Uno de nuestros instaladores asociados instalará el sistema sin que a ti te cueste nada. Sunova se encarga de que todo funcione a la perfección y de reparar cualquier daño si es necesario. Tú solo ahorras. No tienes que dar un pronto ni anticipo alguno. Tampoco tendrás molestias ni costos de mantenimiento. Con Sunova.